Bueno, buenos días. Vamos a ir comenzando, si les parece, la atención a medios después de esta reunión de la Comisión Bilateral. Lo primero, pediros disculpas a todos y todas porque se ha alargado un poco más de la cuenta y sé que tenéis mucho trabajo por delante, pero es verdad que había temas importantes que tratar y, lógicamente, lo hemos intentado ajustar lo máximo posible. Lo primero, quiero destacar una cosa que puede parecer anecdótica, pero no lo es. Esta comisión bilateral se reúne como consecuencia de aquella ronda ministerial que hice el 20 y 21 de junio de este año, en el que nos comprometimos a reactivar una comisión bilateral que prácticamente es nueva, y voy a explicar el porqué. En realidad, esta comisión bilateral se ha reunido solo 5 veces. Esta sería la 5ª reunión. La última fue en el año 2004. Hace, por tanto, calculen ustedes la friolera cifra de 18 años. 18 años sin que se reuniera esta comisión bilateral. Era entonces presidente Tini Areces, pero es que además es la primera vez que se reúne en el nuevo formato nacido o consecuencia de la reforma legal del año 2015. Por eso yo, cuando decía que íbamos a crear la comisión, me refería a eso, una comisión que lleva tanto tiempo sin reunirse y ahora se convierte nuevamente en un órgano de diálogo. Que ya les avanzo, el propósito tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Asturias es que esta comisión se siga reuniendo en el futuro, especialmente en la próxima legislatura, que esperamos repetir tanto Gobierno del Principado de Asturias como el Gobierno de España, ¿no? Hemos analizado lo que son las relaciones institucionales habituales y voy a dar algunos números porque pueden sorprender, ¿no? Desde el 1 de junio de 2018, en el que toma posesión de su cargo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta hoy hemos firmado 218 convenios, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Asturias. Se han celebrado 20 conferencias de presidentes, especialmente muy importantes en todo lo que tuvo que ver con la gestión y la cogobernanza de la pandemia y también con la reconstrucción económica posterior a la pandemia. Y un total, si no me equivoco, de más de 460 conferencias sectoriales o reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Desde este punto de vista, valoramos como asturianos, como Gobierno del Principado de Asturias, la necesidad de implicar cada vez más y reforzar estos elementos de cogobernanza. Nos parece fundamental que haya un Gobierno de España que entienda que tan Estado somos las autonomías como la Administración General del Estado como el Gobierno de España. En tercer lugar, hemos analizado la cuestión de transferencias pendientes, de cuestiones que se habían abordado en el pasado, y les quiero comunicar que hemos acordado el inicio oficial de la negociación para la transferencia en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos. Como saben, es esta una vieja reivindicación del Principado de Asturias, que llevaba largo tiempo analizándose si solicitar o no, los conflictos que en ocasiones se plantean entre administraciones. Pues quiero en este sentido concluir como uno de los acuerdos de esta comisión bilateral precisamente el inicio de esa negociación para la transferencia en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, que ahora habrá que ver la negociación si del resultado de la misma tal transferencia tiene lugar o no, porque lógicamente, como siempre digo a los asturianos y asturianas, no estamos dispuestos a asumir cualquier transferencia a un precio que sea, sino siempre que repercuta en beneficio de la Comunidad Autónoma de Asturias. Otro de los puntos que hemos analizado, como no puede ser de otra manera, es el conflicto que se plantea entre el Gobierno del Principado de Asturias y el Gobierno de España en materia competencial, en materia de invasión de competencias, que sabe que este es uno de los habituales instrumentos, ¿no?, de competencia o de división de opiniones en torno a las competencias. Desde el 1 de junio del 2018 hasta este momento ha habido 4 ocasiones en las que se ha planteado ese conflicto. Y fruto de la capacidad de negociación y acuerdo, hemos solventado 3 de ellos, evitando acudir al Tribunal Constitucional. Se ha llegado a un acuerdo, y un cuarto se ha llegado a un acuerdo parcial. Solo en una pequeña parte no hubo acuerdo, y es verdad, hay que reconocerlo, en el que el Tribunal Constitucional falló a favor del Gobierno de España en esa materia. Pero esto es importante porque cuando se plantean conflictos entre comunidades autónomas y Gobierno de España, la voluntad de diálogo para evitar tener que acudir al Tribunal Constitucional y que sea sin más el quien falle, yo creo que es algo que repercute en beneficio también de la ciudadanía. En quinto lugar, en este sentido, quiero señalarles que se ha aprobado una declaración
que incorpora elementos muy positivos para Asturias, una declaración común, de seguir avanzando en las bonificaciones del peaje del Huerna, de seguir consolidando Asturias como un lugar de inversión en todo lo relacionado con el zinc, el acero, el futuro del hidrógeno verde, como un nicho de oportunidades en materia de I+D+I. También en este sentido de ir mejorando lo que es la posibilidad de que Asturias acoja en esa política tan importante de descentralización de nuevos servicios y equipamientos del Gobierno de España, de nuevas instituciones, que pueda haber esa descentralización. Ya le he trasladado a la ministra que evidentemente vamos a optar, en este caso, por la inteligencia artificial en el caso de Gijón, y que el planteamiento, en el momento que se abra, todavía no está abierto, la Agencia de Salud Pública, ya le he adelantado que nuestro interés como Gobierno del Principado de Asturias es optar para Oviedo, que pudiera acoger la Agencia de Salud Pública, ¿no? Esto, como digo, queda una declaración genérica porque no compete a esta comisión bilateral, sino que es un concurso y por criterios objetivos en el que se decide el emplazamiento. Pero quiero hacer aquí una matización importante. Es la primera vez que un Gobierno de España se plantea que hay que descentralizar. Es la primera vez que un Gobierno de España entiende que las instituciones importantes para el futuro del país no tienen por qué estar concentradas en Madrid. Y eso es muy importante para un Gobierno autonómico como el nuestro. Y también se crean grupos de trabajo en materia de infraestructuras de interés general y de seguimiento presupuestario. Evidentemente, como no puede ser de otra manera, hemos hablado de presupuestos y de ejecución presupuestaria, y aquí quiero hacer algunas reseñas que me parecen muy importantes. Yo ya lo he dicho públicamente, lo repito hoy, el proyecto de presupuestos para el año 2023 es un buen proyecto para Asturias. Claro que todo es mejorable, pero desde luego es un buen proyecto, y lo quiero decir públicamente. Comparándonos con el último presupuesto aprobado por Mariano Rajoy, que en el año 2018, los presupuestos del año 2018, pasamos de 233 millones de inversión a 421, más de un 80% más, ministra. Es la mayor inversión en Asturias prevista en una década. Esos son datos objetivos. Y en materia de inversión por habitante, Asturias está a la cabeza de España. Son 416 euros de inversión del Estado en Asturias, muy por encima de los 284, que recordar que es la inversión media en España. Eso hace que, lógicamente, no podamos más que decir lo que es objetivo. De hecho, yo ayer lo decía en el Parlamento Regional. Hay partidos que se intentan cebar en la ejecución porque no pueden criticar el proyecto de presupuestos. Porque el proyecto de presupuestos responde en gran medida, hay temas que lógicamente podemos tener algún punto en el que queremos ajustar, pero para nosotros en gran medida responde a las expectativas de Asturias. Y destaco un dato además. Ahora que ya se están finalizando todos los contratos de ejecución de la variante Pajares, lo lógico en cualquier comunidad es que descienda la inversión. Y en Asturias asciende. Es la mayor inversión, repito, en 10 años. Y en materia de ejecución, hemos trasladado lo que ya ustedes conocen, que fue lo que me llevó el 20 y 21 de junio a hacer aquella ronda ministerial, que concluyó en compromisos concretos por parte del Gobierno de España en aceleración. Es verdad que los datos del primer semestre ya dan luz a un incremento, que es de 10 puntos, de algo más de 10 puntos, que puede mejorarse, que debe mejorarse. Esa es la exigencia y la reivindicación del Gobierno de Asturias, y la ministra nos ha informado, lógicamente, aparte de las reuniones que próximamente volveré a mantener con la ministra de Transportes. Hay que decir que ya me ha informado, lógicamente, que la ejecución se va a acelerar en el segundo semestre, entre otras razones, porque se están adjudicando un buen nivel de contratos muy importantes para Asturias que hasta este momento no se habían adjudicado. Así que, lógicamente, lo que quiero decir es que ha sido una reunión productiva, que recupera la bilateralidad de las relaciones Gobierno del Principado de Asturias, Gobierno de España, que eran, en este sentido, más allá de las reuniones ordinarias de trabajo, desde el punto de vista de esta comisión bilateral, inexistentes desde el año 2004, nada más y nada menos, y que para mí, en defensa de los intereses de Asturias, me parecía fundamental el que se reuniera esta comisión bilateral, y no solo que se reuniera, sino que el compromiso sea seguir reuniéndola y crear en este sentido, o crear en torno a ella, equipos de trabajo técnicos para seguir avanzando en esta relación que es productiva, para lo más importante de todo, para los ciudadanos y ciudadanas de Asturias. Ministra. Gracias, presidente. Saludo a los medios de comunicación que atienden esta comparecencia y les agradezco su atención y también la espera al finalizar esta reunión de un encuentro previo también que hemos mantenido el presidente
y yo misma una reunión de trabajo institucional en el seno de esta comisión bilateral, en una jornada que quiero acabar y me apetecía también comentarlo con ustedes, compartiendo el orgullo de las mujeres rurales desde el liderazgo en distintos sectores que están impulsando también a esta tierra en el futuro, en el ámbito de la agricultura, de la ganadería, pero también de la innovación, de la ciencia, de la cultura. En definitiva, yo creo que Asturias refleja muy bien los cambios que se están produciendo en España. No solamente sigue siendo ese entorno natural al que todos deseamos y en el que todos deseamos escapar a lo largo del año, sino que es una comunidad autónoma, es una tierra que está cargada de oportunidades y que cuenta además con la suerte, querido presidente, de contar con un Gobierno que entiende que estamos en tiempos de cambio, que el futuro pasa no solo por conservar ese inmenso patrimonio natural, sino por hacer una apuesta por una nueva industria, una industria más sostenible, una industria más verde, por hacer una apuesta, como reivindicabas, por la investigación, por la innovación, por la inteligencia artificial, por la salud de vanguardia. En definitiva, lo importante de este primer encuentro, de esa primera reunión que manteníamos el presidente y yo misma, es poner en común esa alianza que existe entre ambos gobiernos, en saber que ante momentos de dificultad hay dos maneras de afrontar el futuro. Una, dejar caer los brazos, no hacer nada. Otra, peor, ir hacia atrás, y la que defiende el Gobierno de España y también el Gobierno de Asturias, que es la de mirar al futuro con esperanza, saber que en los momentos de dificultad hay que atender especialmente a la población que peor lo pasa, a los más vulnerables, que hay que propiciar políticas para la inmensa mayoría, porque las dificultades son para todos en un momento como este, y por tanto proteger a la inmensa mayoría de los asturianos, de las asturianas, de los españoles y de las españolas, y al mismo tiempo no se puede parar ni España ni Asturias, hay que seguir avanzando. Y yo celebro que tengamos esa coincidencia y deseo también que la sigamos manteniendo en el futuro, porque en definitiva será bueno para España y será bueno para Asturias. Ha sido una reunión, la de la Comisión Bilateral, importante, como transmitía el presidente del Principado, y no me voy a detener en los detalles porque lo ha explicado magníficamente bien, pero sí quizás en lo que significa, como él decía, esta es una comisión importante que se enmarca dentro de una actitud en el Gobierno de España que no siempre se ha dado y que yo quiero reivindicar también y poner en valor. Este es un Gobierno que entiende la complejidad, la diversidad de este país como una oportunidad también. El hecho de que compartamos la soberanía y que las comunidades autónomas tengan encomendadas tareas tan importantes como atender los servicios en materia de sanidad o en materia de educación, que las comunidades autónomas hablen con el Estado, que lo hagamos de manera colectiva cuando nos hemos reunido hasta en 20 ocasiones, como decía el presidente en esas conferencias de presidentes, o que lo hagamos de forma bilateral, como lo hemos hecho en el día de hoy, es importante. Y puede parecer que es algo normal, porque está escrito en la ley, porque era una práctica habitual desde la Constitución del Estado de las Autonomías en nuestro país, pero la verdad es que habían pasado 18 años desde la última vez que se produjo una reunión de estas características. Y creo que esto no debe suceder. Y por eso nuestro compromiso de mantener de forma estable este tipo de encuentros, donde de forma bilateral analizamos aquellos puntos en común de acuerdo, aquellas preocupaciones de un lado y de otro, de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, que todos nosotros, el Gobierno y el Gobierno del Principado, somos Estado. Y otro detalle no menos o no menor, que tiene que ver con esa manera distinta de hacer política por parte del Gobierno de España. Yo, que he ocupado otras responsabilidades también como el presidente del Principado, tenemos experiencias en llamar a las puertas de los ministerios o descolgar los teléfonos y no encontrar a nadie al otro lado. Y tenemos la encomienda del presidente del Gobierno, del presidente Pedro Sánchez, en atender, no solo personalmente, con mucha atención y atendiendo las prioridades de cada territorio, sino también de pisar todo el territorio. Y esto, que puede parecer normal, yo creo que también hay que subrayarlo porque no era normal. Y en esta sala estamos compartiendo trabajo no solo el presidente del Principado,
y la ministra de Política Territorial, sino también su equipo, parte de su Consejo de Gobierno, al que saludo, y prácticamente todo el Ministerio de Política Territorial, desde el secretario de Estado a la secretaria general al director general. Y eso muestra un compromiso de un Gobierno sensible, de un Gobierno que está cerca, de un Gobierno que atiende, de un Gobierno que descuelga los teléfonos y de un Gobierno que actúa. Y yo creo que esto es algo que, no porque sea nuestra seña de identidad, no merece la pena ser subrayado. Y concretamente, y entrando en esas consideraciones que hacía el presidente, en la agenda que hemos ido elaborando y que hoy hemos culminado, prácticamente hemos hecho en algunos casos casi de notario, porque el trabajo previo de los equipos estaba muy bien y hemos dado fe de que efectivamente compartimos esas prioridades, el de retomar esos trabajos, el de retomar el diálogo bilateral, el de mantener esos grupos de trabajo para algunos asuntos concretos y el de marcarnos una declaración institucional compartiendo las preocupaciones del Principado, que son también las ocupaciones del Gobierno de España. Y estando en el momento que estamos, hemos aprovechado también, como indicaba el presidente, y no quiero dejarlo pasar, para poner en valor unos presupuestos generales del Estado que son, sin duda, muy positivos para el conjunto de España y muy especialmente, como subrayaba el presidente y sostenía con datos objetivos, muy buenos para Asturias. Él daba datos que tienen que ver con la inversión, que sin duda es importante, pero me van a permitir que, además de la inversión, me dirija a los asturianos y a las asturianas. Estos presupuestos son buenos para ellos. Hay veces que cuando adoptamos decisiones en los órganos de Gobierno, en el Consejo de Ministros o en el Consejo de Gobierno, pueden parecer decisiones que quedan escritas en un capítulo, en el libro de anexo de las inversiones, en el libro amarillo, pero cuesta saber esto conmigo de qué va. Pues los asturianos y las asturianas tienen que saber que esto que aprobamos desde el Gobierno de España va con ellos y va mucho. Estos son los presupuestos más sociales que nunca aprobó un Gobierno de España. 6 de cada 10 euros dirigidos a políticas sociales. Son unos presupuestos que tienen que ver con la vida cotidiana, ni más ni menos que de 10 millones de españoles y de españolas que son los pensionistas de nuestro país, a los que este Gobierno se dirige con absoluta claridad, sin titubeos, a los que les decimos que sus pensiones serán revalorizadas conforme al IPC. En el caso de Asturias, 300.000 hombres y mujeres pensionistas que, ante momentos de incertidumbre, ante la subida de los precios, saben que sus pensiones van a subir igual que suben los precios. Y eso no es casual. Eso es un compromiso de este Gobierno que se marcó en la reforma del sistema de pensiones, que reiteramos en los presupuestos generales del Estado y que sostuvo el presidente esta misma semana en el Senado, en la Cámara Territorial, por cierto, ante la ambigüedad del principal líder de la oposición. Estos presupuestos se corresponden también con una preocupación y una prioridad de este Gobierno. Si velamos por la dignidad de los pensionistas, desde luego, nuestro futuro está también ligado a la prosperidad de la juventud. Y estos son unos presupuestos que miran también y que tienen mirada joven. A esos, en el caso de los asturianos, más de 14.000 becarios que van a recibir estas becas y que ya están siendo complementadas, además, en este trimestre como consecuencia de la crisis por la guerra en Ucrania. O esos 8.000 jóvenes que pueden acceder al abono cultural para disfrutar de las salas de cine, de las librerías, de los teatros, para inyectar dinero a la economía y a la industria cultural asturiana y, al mismo tiempo, también para conformar una sociedad más crítica, una sociedad más cívica, que en definitiva es lo que nos aporta la cultura. Y yo creo que hay algo muy revolucionario en estos presupuestos, que porque ya lo hemos hecho no somos capaces de ponerlo en valor, pero que sin duda está siendo objetivo de análisis en otros países de nuestro entorno, que es la gratuidad del transporte público. Lo que fue una medida para combatir las consecuencias de la guerra en Ucrania, hoy es una medida estructural. El Gobierno la incorpora en los presupuestos generales del Estado. Aquí, en Asturias, 40.000 personas se están moviendo ya con absoluta gratuidad en este servicio. Y eso significa que están ahorrando a los gastos familiares, pero también significa que estamos mirando a ese mañana al que al principio me refería
con una mirada distinta, con un modelo de vida distinto, más sostenible también en el caso de nuestra movilidad. Y yo creo que esta medida, que es muy valorada por el conjunto de la ciudadanía española, es una medida para que la celebremos y la pongamos en valor. Decía que este es un Gobierno que protege y un Gobierno que quiere seguir avanzando. Desde luego, la protección va vía presupuestos generales del Estado, pero va también en políticas importantes para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Políticas que tienen que ver con la protección de las familias, como esos abonos sociales térmicos y eléctricos. En el caso de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 30.000 hogares beneficiarios de estas ayudas. Pero es también una política que mira de forma distinta a unas medidas, las de la crisis de la guerra de Ucrania, que miran de manera distinta, y esto afecta mucho a Asturias, a la política energética, a la política industrial. Sabemos de las dificultades de la industria en estos momentos, pero también trasladamos una certeza. Este Gobierno está poniendo en marcha medidas para atender esas dificultades con las industrias electrointensivas, con las medidas que hemos adoptado para las gas intensivas, con la cogeneración. Estamos protagonizando y cambiando el debate de la energía en Europa. Y aquí Asturias está siendo protagonista y lo será en el futuro, con planes muy importantes que ya se han anunciado por parte del Gobierno y donde hay proyectos de especial singularidad situados en el Principado, como los que tienen que ver con el desarrollo de la industria y su vinculación al consumo del hidrógeno verde. Serán proyectos pioneros a nivel europeo. O como tiene que ver con ese plan estratégico que está pendiente de publicarse y de terminar de culminarse en los próximos días, que sin duda está muy pendiente de lo que sucede en el Principado, que es ese plan estratégico para la descarbonización, para apoyar a estas industrias que, como consecuencia de esta situación y de los precios de la energía, sabemos pasan por dificultades y contarán, como han contado hasta ahora, con el apoyo del Gobierno de España. Este es el marco general sobre el que hemos trabajado. También en el ámbito de las transferencias, lo subrayaba el presidente, y creo que es importante recuperarlo y ponerlo en valor, y por eso lo reitero. Hemos convenido avanzar en una nueva transferencia. Hace más de 10 años que no se produce ninguna nueva transferencia, porque efectivamente el Estado de las autonomías se ha desarrollado con esplendor a lo largo de estos años, pero lo cierto es que hubo una parálisis en este tipo de relaciones en el anterior Gobierno con respecto a lo que venía ocurriendo, y hemos conveniado avanzar de manera leal también y eficaz para ese traspaso de los recursos hidráulicos a la comunidad autónoma y, por tanto, iniciar esos trabajos técnicos para hacerlo posible, que estaba siendo demandado, apoyado además por una mayoría parlamentaria, y donde nos comprometemos a seguir explorando esa posibilidad y, si es posible, hacerlo una realidad para una mejor gestión, para una gestión más cercana de estos recursos. Tengo que agradecer el tono de la reunión, y no solo eso. Quiero agradecer el trabajo leal de este Gobierno con el Gobierno de España a lo largo de todo este tiempo. No han sido tiempos fáciles esta legislatura, especialmente en los momentos de mayor dificultad, en esas conferencias de presidentes, en esas conferencias sectoriales. Siempre ha estado Asturias, siempre ha estado su presidente, lo ha hecho de manera propositiva, liderando medidas y proponiendo medidas importantes, sobre todo en tiempos de pandemia, y yo creo que esta es la fórmula. Un trabajo leal, un trabajo colaborativo, y reiterarles a ustedes, como le reiteré al presidente, el compromiso del Gobierno de España con esta tierra para su futuro, sabiendo aprovechar todas nuestras potencialidades, que sin duda están y son muchas. Muy bien. A su disposición. Hola, Vicente Montes, de la Nueva España. Por lo que he entendido, esta comisión va a tener un carácter más amplio del que en origen tenía, incluso para hablar de ejecución presupuestaria, que era algo que no estaba en el marco inicial. Y por lo que le he entendido al presidente, va a haber más reuniones sectoriales, sobre todo seguimiento de las infraestructuras. Como usted ha dicho, la ejecución presupuestaria es un asunto que preocupa, en especial la de Adif y Renfe, vinculadas a las cercanías, pero no tendremos el resultado de la inversión final del año hasta junio probablemente del año que viene, que lo haga la intervención del Estado. Entonces, yo no sé si esas comisiones tienen algún plan de trabajo de seguimiento puntual de proyectos para poder facilitar algún dato de ejecución antes de que llegue
ese periodo? Bueno, lo primero que hay que reseñar es, yo creo que el punto de partida más importante es que esto no se reunía, esta comisión bilateral, repito, 18 años. 18 años sin que Asturias tuviera esta comisión que es clave en las relaciones de bilateralidad. Y esto nos pone a la altura de otras comunidades autónomas que siempre se ven con ojos de más históricas, que permítanme que aquí insista que más históricas que nosotros ninguna, aquí saco pecho, pero que desde luego nos pone también en el mapa desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, ¿no?, con el Gobierno de España. Y entre la declaración, pues es verdad, va la creación de grupos técnicos de trabajo para que hagan seguimiento de materias que son sensibles, las grandes infraestructuras del Estado. Antes la ministra, cuando estábamos hablando, lo definió muy bien en la reunión, dijo una expresión haciendo un repaso de lo que han sido las grandes infraestructuras, y es que con el Gobierno de Rajoy todo estaba parado y con su Gobierno se puso en marcha, ¿no? Bueno, para nosotros es clave. ¿De qué infraestructuras hablamos? La variante Pajares. Ahora ya sabemos, en mayo de 2023. ¿De qué obras hablamos? La autovía del suroccidente, que estaba paralizada, recuerden, durante años y peldaños. Pues muy pronto se va a abrir esa segunda calzada y luego la finalización será en el 2023. O lo que era el tercer carril de la Y, una reclamación histórica de Asturias, que se finalizará el próximo año, ¿no? O las cercanías, que llevaban décadas sin invertirse absolutamente nada, pues también. Pues todo eso se ha puesto en marcha. O de donde yo soy, los fondos mineros. 0 euros de inversión entre el 13 y el 18, 0. Y paralizada la obra del soterramiento del Langreo. Bueno, pues ahora ya está en marcha. Entonces, todo esto va a encargarse una comisión técnica más allá de las reuniones habituales que mantenemos con el Ministerio de Transportes. O sea que sí, la comisión bilateral lo que pretende, esta comisión de la que hoy hablamos, es que haya más reuniones en la próxima legislatura, porque tampoco tiene sentido convocar esta comisión cada mes, ni mucho menos. Esto es de alto nivel, por así decir. Antes lo decía, ¿no?, el vicepresidente, la consejera de Hacienda, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, la directora general de Vicepresidencia del Gobierno. No tiene sentido, pero sí tiene sentido que de ella pendan comisiones de trabajo para ir actualizando esos datos. Y, lógicamente, la ejecución final se conocerá a finales de año. Se irá conociendo a finales de año, pero hasta que se finalice la gestión, lo que sí es cierto es que estamos viendo, porque así nos lo está adelantando tanto el Ministerio de Transportes, y lo quiero reseñar, como también lo ha indicado la propia ministra, es que las adjudicaciones de obras prioritarias en estas materias, pienso en todo lo relativo al soterramiento y cercanías, lo que tiene que ver con la obra La Viana-Gijón, por fin se han adjudicado. Y esos son 100 millones de inversión. A eso me refiero, ¿no? En eso estamos trabajando. Sí, yo creo que en ese titular que ha expresado también el presidente se resume cuál es el compromiso de este Gobierno. Todo lo que estaba parado hoy está en marcha. Y todo es todo. Todos son fondos mineros, todos son licitaciones, todos son avances en infraestructuras y todos son también las relaciones que nunca se han de perder entre las distintas administraciones públicas. Soy Paz Casariego, de Televisión Española. Tengo dos preguntas para la ministra, una más de ámbito territorial y otra más nacional. En el ámbito territorial, ese encuentro que va a tener con las mujeres en el medio rural en Pravia, ¿qué va a transmitirles en el sentido de esa apuesta que dicen del Gobierno por el ámbito rural o por el medio rural, si es que se puede concretar en algo? Y la segunda cuestión, más de ámbito nacional, es que hay algunos sectores del PSOE que dicen sentirse traicionados por la ley trans. ¿Qué opina y si teme que esa ley abra una brecha en el Partido Socialista? Muchas gracias. Mire, me sirve la segunda para enfocar la primera. Este Gobierno es un Gobierno que defiende claramente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y lo hemos hecho en diferentes cambios normativos importantes. Lo hemos hecho pensando en la salud reproductiva de las mujeres, en el no ataque a las mujeres en su libertad sexual, la ley del sí es sí. Lo hemos hecho recuperando y actualizando e equiparando los permisos de paternidad de los hombres con respecto a las mujeres, para que esa condición, la de madres,
no implique una desigualdad en el ámbito laboral o salarial. Y, por tanto, este es un Gobierno claramente comprometido con los avances de las mujeres. Lo hemos hecho dando dignidad a colectivos que estaban ahí, como las trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres, a las que se les privaba de tener los mismos derechos que el resto de trabajadores. Y este Gobierno les ha reconocido idénticos derechos al resto de trabajadores ante una injusticia histórica en este país, insostenible desde el punto de vista jurídico ya en la actualidad. Y, al mismo tiempo, este es un Gobierno que defiende la libertad en todos los ámbitos, desde luego la de la orientación sexual, protegiendo, como hemos protegido también con este texto que salió del Consejo de Ministros, al colectivo LGTBI, también a las personas trans, que también sufren muchas discriminaciones, por ejemplo, en el ámbito laboral. Y yo creo que esto es lo importante, esta es la sustancia. Ahora el Gobierno ha cumplido su compromiso, el trabajo está en los grupos parlamentarios y yo confío que de ahí, como todas las normas, pues pueda incluso salir reforzada o mejorada. En torno al Partido Socialista, no me gusta pronunciarme como socialista cuando comparezco institucionalmente, pero creo que tampoco se puede dudar de nuestro compromiso ni con la igualdad. Hemos sido el partido el que ha promovido todos los avances en materia de igualdad en este país, desde la Ley contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad, o el partido que ha amparado los derechos de las personas del mismo sexo, dando la posibilidad de acceder al matrimonio homosexual con estas normas que ahora hemos actualizado. Por tanto, ese es el compromiso del partido, ese es el compromiso del Gobierno y yo espero que en el trámite parlamentario pues, surja un acuerdo que dé respuesta a lo que es una seña de identidad y a las personas que nos miran confiando en nosotros desde esa perspectiva. Y las realidades también de las mujeres son distintas y no son las mismas dependiendo de dónde se viva. Y yo creo que la realidad de las mujeres rurales ha contado siempre con unas mayores dificultades a las mujeres en las zonas urbanas para el acceso al mercado laboral, para la conciliación de sus vidas, para la crianza de sus hijos, para el desarrollo profesional o intelectual. Y este Gobierno ha hecho una apuesta por el medio rural en su conjunto y también por las mujeres y su implicación en el medio rural. Una apuesta por el medio rural en su conjunto que se traduce en 10.000 millones de euros, más de 130 medidas que tienen que ver con la conectividad, con las oportunidades, con el sostenimiento del estado del bienestar a través de las comunidades autónomas, una verdadera batería de medidas inspiradoras también para el resto de administraciones públicas que, en definitiva, creo que de las que va a haber un antes y un después una vez estén ejecutadas, que en su mayoría ya han comenzado a tramitarse. Y en el caso de las mujeres, de apoyo al emprendimiento en todos los ámbitos, como antes me refería, la digitalización a través de los fondos de recuperación, el apoyo a la industria agroalimentaria a través de ese plan estratégico para la industria agroalimentaria o, en el caso de la política agraria común, primando el hecho de ser mujer para acceder a todo este tipo de ayudas. Así que espero no solamente compartir con ellas cuál es el impulso que este Gobierno está dando a las políticas de igualdad y también al ámbito y al medio rural, sino también recibir de ellas sugerencias, expectativas, preocupaciones y también esperanzas y deseos de futuro que siempre son enriquecedores. Señora ministra, soy Noemí Bautista de Informativos Telecinco. Quería ahondar más en la pregunta de mi compañera sobre la ley trans. No sé si se aprobaba efectivamente, no sé si ya confiaban en que se iba a enmendar en ese trámite parlamentario. Quería preguntarle si el Partido si confiaban ya en que se iba a enmendar en este trámite parlamentario, si el Partido Socialista la va a enmendar, qué debería modificarse, en qué debería cambiar la ley y si va a dar tiempo a hacerlo en esta legislatura. Insisto en la respuesta que di a su compañera. El Gobierno sacó adelante un texto de la mesa del Consejo de Ministros. Es un texto del Gobierno en su conjunto y los grupos parlamentarios, en el respeto también al propio Parlamento y al Congreso de los Diputados, hacen su trabajo. Todas las leyes que han pasado de la mesa del Consejo de Ministros al Parlamento han sido analizadas por los distintos grupos políticos, también los que conformamos la coalición de Gobierno, y enmendadas en su caso cuando han considerado necesario. Hasta ahora, lo único que ha pedido el Grupo Parlamentario Socialista es un plazo para su estudio, una ampliación de plazo para su estudio.
Luis García, La Sexta Noticias. Respecto al acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, no sé si nos puede dar un plazo de días, meses, años. Años llevamos, exactamente 4. Y, por tanto, se trata, y lo deseable es que sea ya un plazo inminente, que fuera de días. Es realmente grave lo que ha ocurrido en nuestro país. Saben que el presidente del Gobierno, ante la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, del señor Lesmes, llamó inmediatamente al líder de la oposición. Esta situación hubiera sido deseable, se hubiera desbloqueado mucho antes. Nos hemos dado una última oportunidad y creo que esta anomalía que vive en estos momentos la justicia española, sus órganos de gobierno, como consecuencia de ese bloqueo, es necesario que de forma inminente quede resuelta. Y confiamos efectivamente en ese acuerdo que están trabajando los distintos equipos, tanto por parte del Gobierno, en este caso del Partido Socialista, como del Partido Popular. Presidente del Principado de Asturias y, por tanto, representante ordinario del Estado en Asturias, y como una persona que defiende siempre la Constitución del 78, yo nací en enero del 79, con lo cual soy plenamente constitucional, me parece absolutamente vergonzoso el bloqueo. Y llamo a la reflexión al Partido Popular. Y llamo a la reflexión porque creo que es gravísimo para las instituciones, lo primero de todo, los bloqueos. La imagen que se traslada en estos momentos y en este contexto en el que la gente más necesita de las instituciones. Y no puede ser que el órgano de gobierno de los jueces, que es un elemento clave, además un órgano constitucional, esté bloqueado durante más de 4 años. Y ahora ya sin presidente realmente porque ha dimitido. Entonces, yo en esto como presidente del Principado, y creo que además recogiendo el sentir de los hombres y mujeres que componen el Poder Judicial, de todas las personas que forman parte de la Judicatura y también de las Fiscalías, porque sé que tienen preocupación con lo que está pasando. Así que yo aquí sí que quiero trasladar un mensaje como presidente del Principado de Asturias para pedir, en este sentido, que no se juegue al tacticismo político ni al electoralismo y que se desbloquee ya la situación, que es un órgano constitucional. Buenas. Ana Morillón, del periódico El Comercio. Comentaban ambos que se van a iniciar las negociaciones para el traspaso de competencias de los recursos hidráulicos y me gustaría saber si nos pueden concretar algo más en qué van a consistir esas negociaciones, con qué plazos trabajan, quién se va a reunir, con qué periodo de cada cuánto os vais a reunir. Gracias. El proceso de transferencias es un proceso reglado y, además, donde tenemos ya mucha experiencia de desarrollo en estos 40 años desde los estatutos de autonomía. Los equipos comenzaron a hablar a petición del Gobierno del Principado y lo que hacemos es formalizar ese inicio de conversaciones en esta reunión. El Ministerio de Política Territorial trabaja con el Ministerio competente en la materia para lo antes posible. No tardaremos mucho en elaborar una primera propuesta en los términos en los que creemos puede realizarse esa transferencia al Principado y a partir de ahí pues comenzarán los trabajos en este otro lado. Pero no necesitaremos mucho tiempo para hacerla posible porque ya en otras ocasiones hayamos trabajado, como se ha recordado, en la primera década de este siglo, en el 2010, se trabajó algún documento que puede servir de base para enfrentar este nuevo deseo de la comunidad autónoma de adquirir esta competencia. No, semanas. Sí, aquí, un apunte que ya hice al principio, pero que repito que es, saben, mi forma de entender todo lo que tiene que ver con las competencias. Desde luego nosotros somos un Gobierno que cree profundamente en el Estado autonómico y además que creemos profundamente en el papel institucional de Asturias, ¿no? Y lo reivindicamos con orgullo nuestra identidad y también nuestra capacidad de gestión, como hemos demostrado, por cierto, durante la pandemia. Dicho esto, no aceptaremos, y eso ya saben, es marca de la casa, no aceptamos transferencias a cualquier precio. Porque, claro, yo a veces escucho a grupos políticos en Asturias que piden que negociemos transferencias del tipo que sean, ¿no? Sin darse cuenta que lo que al final conseguimos con eso es poner en riesgo la viabilidad económica de la propia Administración del propio Principado de Asturias. Y para el Principado de Asturias es clave tener recursos, ¿para qué? Para atender a nuestras personas, como son la sanidad, para prestar servicios educativos, ahora que la ministra va a ir a visitar a las mujeres rurales. Asturias, ministra, es la única comunidad autónoma que tiene escuelas rurales con 3 y 4 alumnos en estos casos y, desde luego, la atención a las personas mayores, a los abuelitos y abuelitas de Asturias, como digo yo siempre, que para nosotros son clave. Pero yo
quiero reseñar que por fin se abre la negociación de la transferencia, que, insisto, desde los tiempos de Tini Areces, del presidente Areces, por desgracia fallecido, no se había hecho. Igual que no se había hecho tampoco esta comisión bilateral. Muchas gracias. Vale. Buena tarde.